En esta ocasión vamos a continuar con nuestros estudios acerca de la profecía de los 2300 días. Estudiando esta profecía, nosotros encontramos que en el cielo hay libros, o sea, registros, donde Dios tiene anotado a sus hijos, tiene anotados los que han hecho cosas en favor o en contra de la verdad. Por lo tanto, en el cielo está el libro de la vida. De él vamos a hablar un poco en esta ocasión. Y están los que han seguido el mal, o sea, los que están condenados a la destrucción eterna. Y por lo tanto es el libro de la muerte. El capítulo que estudiaremos está en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 3, y vamos a comenzar leyendo el versículo 4. En este versículo 4 se habla o se dice así: mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estas personas que pertenecen a Sardis, Sardi es uno de los períodos de las 7 iglesias que se menciona en el libro de Apocalipsis. En este período o en esta característica de la iglesia que corresponde a este tiempo, había muchos miembros de la iglesia o muchos que componían la iglesia cristiana en esta ocasión habían ensuciado sus vestiduras, significa que habían pecado, habían dejado de seguir la verdad y por distintas razones habían pecado. Pero habían otras personas que no habían ensuciado sus vestiduras y por eso se mencionaban como personas dignas porque habían mantenido sus vestiduras con pureza. Y aquí se está señalando que estas vestiduras blancas hacen o tienen que ver con el cristiano, con la persona que es digna. Esta palabra, vestiduras blancas, y la idea de dignidad la vamos a encontrar también en el versículo 5. Así que vamos a leer también ahora el versículo 5. Señala: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Voy a hacer la lectura de este versículo 5 hasta este momento. Y comienza este versículo diciendo: el que venciere. A lo largo de nuestros estudios que hemos estado teniendo, hemos señalado que desde que el pecado entró en la tierra, y antes de que el pecado entrara en la tierra, ya existía el mal. El origen del pecado fue en el mismo paraíso, en la misma presencia de Dios, donde están los ángeles, las criaturas que Dios creó. El pecado se originó allí y cuando Dios crea esta tierra, también se manifiesta que ya había pecado, que ya había mal, porque cuando Dios crea al hombre, le señala que tiene una prueba que pasar, que Dios lo creó para que viviera para siempre, para que fuera feliz y estuviera en la tierra como representante de Dios en la tierra con vida eterna.
pero eso era condicional. El hombre tenía que obedecer a Dios. Quiere decir que tenía un libre albedrío, que tenía la facultad de elegir lo que él quisiera. Dios le enseñó al ser humano que no debía comer de la fruta prohibida, porque si comían de esa fruta, pecarían y estarían condenados a la muerte, porque el fruto del pecado es separar a la criatura de Dios y también condenar a muerte al que violaba la palabra de Dios. Así que la batalla estaba antes. Cuando el pecado entró en la tierra, en nuestro planeta, la lucha entre el bien y el mal se hizo más tensa. Esa lucha se hizo más tensa por más de una razón. Una razón era porque el pecado había entrado a la tierra y el hombre ya no era santo, no tenía, no solamente no tenía la inclinación al mal, sino que estaba perfecto en el mundo que Dios había creado, pero cuando el pecado entra, el hombre ensucia su vestidura, pierde su vestidura y también el pecado entra, pero no solamente en este mundo estuvo el lugar donde estaba presente el ser humano pecador, sino que el mismo Satanás y los mismos demonios, o sea, Lucifer y los ángeles que habían pecado, que se convirtieron en demonios, estaban viviendo en la tierra. Y aquí ahora quiero señalar algo porque creo que vale la pena que lo señale en este momento. Hace mucho tiempo en la tierra, desde que yo era un niño en la tierra, estoy escuchando las palabras que hablan de extraterrestres, o sea, que habla de seres que no son de la Tierra, pero que viven en la Tierra. Y los seres humanos pecadores, los que se dedican a estudiar la astronomía y ciencias también, tratan de encontrarse con esos extraterrestres, tratando de ver si hay inteligencia o hay mundos creados en otros lugares. También desde mi niñez he estado oyendo de platillos voladores o de discos voladores o de naves que son extraterrestres y hay leyendas y hay creencias, hay cosas en la Tierra que existen que para muchas personas fueron producidas por los extraterrestres que visitaron a la Tierra en más de una ocasión o que han visitado la Tierra en distintos momentos. Y así se señalan muchas cosas que hay que no encuentran una lógica de cómo es que el ser humano pudo hacer esto. En distintos lugares del mundo están estas cosas. Aquí quiero, y por eso lo estoy señalando aquí en este tema, quiero decir que en realidad en la Tierra hay extraterrestres, porque el habitante de esta Tierra que Dios creó fue el hombre, o sea, el ser humano. Pero cuando el hombre pecó, el lugar donde Satanás y los demonios se establecieron fue aquí en esta tierra. Ellos están aquí en esta tierra luchando contra Dios y tratando de entorpecer el plan de la redención, que es la única manera en que el ser humano puede ser capacitado para vencer. Cuando dice la palabra el que venciere,
está señalando también que los hijos de Dios, que hemos de triunfar, que hemos de alcanzar la victoria contra el pecado y contra el mal, en este mundo tenemos que batallar la pelea de la fe, tenemos que lidiar la batalla de la fe, porque el mal y el pecado existen en esta tierra. Dios nos ayuda y nos capacita para vencer. Satanás trata de hacer que caigamos en pecado. Es la lucha del mal siempre en contra de Dios. La declaración que dice aquí, el que venciere, el que no ensucia su vestidura, se está señalando la realidad de la lucha de los cristianos. Y está señalando que en toda época el diablo está presente, tratando de hacer que el ser humano peque y quede así destituido de la gloria de Dios y sus vestiduras estén manchadas. De hecho, debo decir algo más aquí en este tema, que lo he señalado en otros temas también, y tienen que ver con los registros celestiales y con el libro de la vida, donde estamos anotados todos los que hemos hecho profesión de seguir a Dios, de ser hijo de Dios. Lo que sucede es que entre los seres humanos que en este mundo hemos vivido, muchos hemos aceptado a Dios como Salvador, hemos dicho que somos seguidores, hijos de Dios, pero resulta que muchos de los que dicen que son seguidores, hijos de Dios, en realidad no lo son. Muchos que inclusive pertenecen al reino del mal porque han cometido pecado, al cometer pecado desobedecemos a Dios, deshonramos a Dios y quedamos condenados, pero en Cristo, que vino a la tierra para dar su vida por nosotros, que es nuestro abogado y el que nos ayuda para vencer, en Cristo nosotros podemos ser vencedores. Y cuando pecamos, ensuciamos nuestra vestidura, perdemos nuestra vestidura como la perdió el ser humano Adán y Eva cuando pecaron, pero por la gracia de Dios somos perdonados. Al ser perdonados, mantenemos nuestra vestidura blanca. He leído en estos dos versículos acerca de las vestiduras blancas y de no ensuciar las vestiduras blancas. Ya hemos señalado que el pecado es lo que ensucia nuestra vestidura. Pero, ¿qué cosas son las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas, voy a señalar dos cosas. Hay una primordial y hay otras secundarias, pero que tienen el mismo fin. Voy a mencionar primero la segunda. Las vestiduras blancas significan las obras dignas, las obras que están de acuerdo con la voluntad de Dios que los seres humanos hacemos. Pero las vestiduras blancas significan en primer lugar la justicia de Dios. Significa que los seres humanos que hemos sido pecadores, porque hemos pecado, debemos aceptar la justicia de Dios y esa justicia de Dios nos cubre y esa justicia de Dios también nos enseña el amor de Dios y nos capacita para nosotros hacer las cosas correctamente. Cuando hablamos de vestiduras blancas, que de ello hablaremos en otros temas después, cuando hablamos de esto, estamos hablando que los hijos de Dios que mantenemos
la vestidura blanca porque estamos cubiertos con la justicia de Cristo, que es la que nos capacita para que con esa justicia estemos cubiertos nosotros, para que el pecado no ensucie nuestra vestidura. Esa justicia es la que nos enseña, la que nos guía a Cristo, porque esa justicia nosotros la encontramos en la ley de Dios. La ley de Dios es un reflejo de Dios. La ley de Dios dice cómo es Dios. La justicia está en hacer las cosas de acuerdo a lo que la ley de Dios enseña. La ley de Dios es la que nos enseña cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos una cosa mala. Pero como que no tenemos en nosotros mismos la solución para vencer el pecado, entonces la ley de Dios nos lleva a Cristo y Cristo nos cubre con su manto de justicia y Cristo nos capacita para que nosotros, por su poder y con su ayuda y dirección, podemos hacer las cosas de acuerdo con lo que es la voluntad de Dios. En esta lucha contra el mal, porque señala el que venciere, en esta lucha contra el mal para que nosotros seamos vencedores, nos es indiscutiblemente necesario el Espíritu Santo. Además, en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20, hablando de la iglesia de la Odisea, se presenta el Espíritu que toca la puerta, Dios que toca la puerta de nuestro corazón. Y si le abrimos la puerta, Él entra a nosotros, significa que está con nosotros y nos quita el pecado y nos viste con la justicia de Dios. Mantenerse firme, mantenerse con vestiduras blancas, significa haber reconocido por el Espíritu Santo lo que es pecado, lo que es justicia, lo que es juicio, es haber permitido que el Espíritu Santo entre a nosotros y nos capacite para mantenernos en el camino de Dios y para poder ser victoriosos. Por eso, la palabra que se señala es al que venciere con respecto a qué. Se refiere al que venciere contra Satanás, al que venciere contra el pecado, al que venciere contra nosotros mismos, porque somos seres con inclinación al pecado, con tendencia al pecado y con la situación de que si no tenemos una ayuda, somos vencidos por el pecado. Por eso el plan de la redención, por eso Cristo viene a la tierra, se hace un hombre, viene a la tierra, da su vida, muere en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, nos libera de todos nuestros pecados y nos da la oportunidad de tener su victoria, y por la victoria de Cristo, nosotros somos vencedores por la victoria de Cristo y recibimos el perdón de los pecados y la capacitación para vencer contra el mal. Cuando Cristo terminó de hacer su obra en la tierra, cuando Él resucita, le dijo a sus seguidores, a los discípulos, a los apóstoles, que Él rogaría al Padre para que enviara el otro consolador, el Espíritu Santo, que es el que nos enseña, el que nos guía a toda verdad, el que nos enseña qué es el pecado, qué es la justicia, qué es el juicio que tenemos que responder delante de Dios y el que nos capacita intercediendo por nosotros, como está registrado en el libro de Romanos.
capítulo 8 y versículo 26, el Espíritu Santo clama por nosotros, pide por nosotros y hace una comunión entre nosotros y Dios el Padre, capacitándonos para estar en armonía con Dios. En esa lucha, todos los que nos mantenemos en la lucha y permitimos que el Espíritu Santo esté con nosotros, entonces nuestra vestidura, que son nuestras obras correctas delante de Dios, nuestra vestidura, que es la justicia de Dios que nos cubre, nos hace andar una vida en armonía con Dios. Y por lo tanto, como tenemos una vida en armonía con Dios, por la gracia de Dios al dar a su Hijo, por la gracia de Dios al venir Cristo, el Hijo de Dios a la tierra, y dar su vida por nosotros, y al venir el Espíritu Santo y capacitarnos y enseñarnos y cubrirnos con la vestidura del cristiano, nosotros somos vencedores y entonces Dios no borra nuestro nombre del libro de la vida. Y aquí leo otra vez, vuelvo a comenzar a leer y leeré otra vez este versículo 5 hasta un lado. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Como en la tierra, los hijos de Dios que somos vencedores, nuestro nombre no va a ser borrado del libro de la vida, significa que somos nosotros, por la gracia de Dios y de acuerdo con el plan de la redención, nosotros somos ciudadanos de nuestra patria celestial. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y al ser ciudadanos del reino de Dios, nosotros en la tierra confesamos el nombre de Jesús delante de Dios y confesamos también el nombre del Espíritu Santo, que es el que nos enseña todo delante de Dios. Y esto tendrá un efecto en nuestra vida. Y ahora voy a leer completo este versículo 5. Lo leeré ahora completo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Dios nos dice aquí en las Escrituras que si nos mantenemos fieles con la ayuda de Dios y con la capacidad que Dios nos da, señalo una vez más aquí, esto lo alcanzamos por la fe, que es un don que Dios nos da y a través de la fe nosotros somos capacitados para aceptar el plan de la redención, para capacitarnos a través del plan de la redención para que la obra del Padre, para que la obra del Hijo que vino y dio su vida por nosotros, para que la obra del Espíritu Santo, que es el Consolador, nos mantenga en armonía con Dios, así nosotros vivimos no según la carne, no según el pecado, sino según el Espíritu, porque tenemos los frutos del Espíritu y los frutos del Espíritu, de los cuales hablaremos en otro tema, pero que podemos decir aquí, el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza, y contra estas cosas no hay ley, porque vivimos de acuerdo con lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Así nosotros testificamos de Dios en esta tierra a
todos los seres humanos, y también testificamos de Dios ante los mismos ángeles. Y aquí voy a leer ahora un texto que está en Lucas, capítulo 12, Lucas capítulo 12, el versículo número 8. Dice aquí, y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, que es lo que hemos estado señalando hasta este momento, también el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, le confesará delante de los ángeles de Dios. Por eso, aquí señala que Jesús, el Hijo de Dios, confesará nuestro nombre delante de los ángeles. Significa, nos mantiene en el libro de la vida. Para que nuestro nombre se mantenga en el libro de la vida, para que nosotros podamos testificar de Dios, de Cristo, en esta tierra, nosotros tenemos necesidad de que nuestras obras no sean hechas por nosotros mismos. Tenemos necesidad de abrir nuestro corazón para que Dios entre. Tenemos necesidad de recibir a Jesús, que vino a la tierra a morir por nuestros pecados, que nos limpia con su sangre de nuestros pecados, y por la ayuda del Padre, Dios que envía al Hijo, y por la ayuda de Jesús, el Hijo que viene y da su vida por nosotros, nuestro Salvador Jesús, que dijo, voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador, y ese consolador viene y es el que nos enseña todas las cosas, aun el que cuando nosotros, como no sabemos hacer las cosas bien, no pedimos las cosas correctamente, gime por nosotros con gemidos indecibles, y entonces ora a Dios, intercede por nosotros y nos mantiene en armonía con Dios. Así nosotros, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, testificamos el nombre de Dios en esta tierra, y nos capacita el Espíritu Santo para que nosotros vivamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y nuestras obras sean el amor, la fe, todo lo que está en armonía con Dios. De esta manera batallamos la batalla de la fe, lidiamos la lucha de la fe, y por la ayuda de Dios somos vencedores. Dios justifica nuestro nombre en el cielo, y delante de los ángeles también confiesa que somos nosotros hijos de Dios en el cielo, señalando una cosa, y con esto termino este tema, señalando que en el juicio que Dios va a hacer, Él nos declara vencedores, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Somos ciudadanos de nuestra patria celestial por la ayuda de Dios, que envía a su Hijo, que viene a la tierra, que nos capacita para conocer todo lo que Dios hace por nosotros, que nos capacita para que nosotros actuemos según el Espíritu Santo, y entonces estamos con Dios en la tierra, y mientras estemos con Dios en la tierra y no ensuciemos nuestra vestidura, estaremos en el reino de Dios. Nos morimos en esa situación, estamos salvos. Se cierra la gracia en esa situación, estamos salvos, porque en el momento final de nuestra vida,
donde ya nuestro destino se sella, quedamos sellados para la vida eterna. Y los que estén vivos hasta que Cristo venga, al cerrarse la gracia, como dice la palabra de Dios, el que es santo siga santo, el que es puro siga puro, quedamos o quedan sellados para la vida eterna. Por la ayuda de Dios es que nosotros podemos andar en novedad de vida, vestir vestiduras blancas y tener nuestro nombre en el libro de la vida. Te pido que compartas este tema con otras personas y nos vemos en nuestra próxima grabación.